Vamos entonces a entrar ahora sí a la palabra del Señor, y en esta tarde de verdad que traigo un tema bien especial, así que asegúrese de que esté su pensamiento en esta tarde y su entendimiento en lo que el Señor le quiere hablar. Amén. Es un tema bien especial. Hemos venido hablando, las dos últimas enseñanzas hemos comenzado una serie acerca de la confianza y de la fe. Hemos aprendido que creer no es igual que confiar, ¿verdad? Ya vamos retomando. Hemos aprendido que, como decía el Salmo 4, verso 8, de los que confían en el Señor, habla de la confianza, habla de cómo el descansar en el Señor solamente lo puede dar la confianza, pero a la confianza hay que añadirle esa fe que solamente puede dar ese Dios todopoderoso para tener paz. Hace 8 días vimos que la confianza nos trae descanso, nos deja descansar, nos deja proyectarnos y de verdad estar en las manos de papá, como cantábamos. Así que esta serie hoy continúa y quiero decirte que hoy obviamente estamos celebrando el Día del Padre, ¿no? Y quise relacionar mucho acerca de la confianza en Dios y la fe en Dios, porque somos llamados hijos. Entonces, lo que nos tiene aquí reunidos en esta tarde es eso. Y quiero felicitar de manera especial a todos los papitos que están aquí en esta tarde, los que no están y que nos van a ver a través de esta transmisión. Allí en Colombia, mi papá Víctor Julio, también le bendigo, te felicito, padre, te amo mucho. Y cada padre que nos ve a través de YouTube. Así que les bendigo. Y bueno, pido a Dios que les dé fortaleza y sabiduría para que sigan esa labor de padres conforme dice la Escritura, conforme dice la Biblia, porque una cosa es ser papá, pero otra cosa es como dice la Escritura. Así que eso es súper importante, y al final te voy a ir diciendo por qué es tan importante. No me quiero adelantar a la palabra del Señor, pero téngalo ahí, déjelo ahí, porque tenemos que seguir ejerciendo paternidad de acuerdo a los principios bíblicos. Así que hoy quiero resaltar también, como les decía, todos tenemos en común que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta tarde? Todos, ¿verdad? Y como hijos, ¿qué es lo que nos reúne en esta tarde? Un solo Padre, ¿verdad? Un mismo Dios, una misma fe, una misma confianza. Tenemos un Padre en común, y esa es la razón que nos ha permitido reunirnos en esta tarde como hijos de Dios. Así que es precisamente ese Dios Padre que a través de su Hijo Jesucristo nos dice cómo debemos confiar y creer en Él. Porque así como creemos en Dios, también tenemos que creer que Él es Dios, claro que sí, todopoderoso, omnipotente, presente, omnisciente, pero que también es mi Padre. No podemos dejar eso a un lado. Porque es Dios, claro que sí, todopoderoso, pero también es mi papá. La pregunta es, ¿tú lo ves como tu papá? Porque nos enseñaron, o la religión nos enseñó tanto respeto a Dios, que a la final se convirtió en algo malo. Porque cuando el papá es disciplinado, cuando el papá es estricto, usted no se encontraba con esos papás que no podías, sobre todo los papás de nuestros padres, nuestros abuelos o tatarabuelos, que eran bien estrictos, y que como que no había confianza ni acceso a ese papá, porque todo era un regaño, todo era mal, ¿verdad? Como que ponían una barrera. Y nosotros en el ambiente espiritual, como Dios, a Dios lo tenemos que ver como un padre en el cual podemos venir con confianza. Por eso tenemos que cantar con intencionalidad. Por eso cantábamos que venimos a los brazos de papá, porque es hermoso de verdad entender que cada vez que venimos, cada vez que oramos, tenemos ese acceso a los brazos, a las piernas de papá, abrazarlo, amarlo, poder estar ahí. Eso es muy importante. Así que el Señor Jesús nos dice en Marcos capítulo 10 y verso 15 cómo debemos adquirir esa confianza y qué es lo que va a funcionar para que veamos a ese Dios como Padre. Mira lo que dice Marcos 10:15. Dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Mira lo tremendo. Dice la palabra que debemos
creer como niños, lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo. Claro, Dios es Dios todopoderoso, pero también es un Padre, y a Él hay que creerle como niños. Dice, crean como niños. Así que yo voy a hablar de un caso en condiciones normales de cómo debería ser un padre y cómo se debe criar un niño. Yo sé que muchos tal vez no se criaron con su papá, o tal vez su padre murió cuando eras un niño, o no estuvo en casa, o hubo un padre ausente, pero en las condiciones normales que un niño que tenga su padre en la casa, y digo normales entre comillas porque hoy no es tan normal, ¿verdad? Pero digo que cuando un niño nace, ¿qué pasa? Todo la relación con papá se basa en el amor, ¿verdad? Todo es en el amor. Cuando nace, es cuando nació tu hijo, tu hija, ¿qué fue lo primero que tuviste? Tú lo tuviste en tus brazos y te llenaste de ternura, ¿verdad? Y de amor, y de ahí comenzó una relación basada en el amor paterno. O sea, todo lo que nos movió a cuidarlo, a protegerlo, a alimentarlo, a mirar que en la noche trasnocharme para que estuviera bien, ¿verdad? Que estuviese respirando porque nos preocupaba. ¿Qué nos movía eso sin importarnos nada? ¿Qué nos movía? El amor. ¿Qué nos movía a trabajar para darle alimento? Lo bañábamos, lo vestíamos, consentíamos ese hijo, esa hija, jugábamos con él. Esa demostración de amor, a medida que él iba, o tu hijo o tu hija iba creciendo, ¿qué iba generando? ¿Sabes qué iba generando? Confianza. Entonces el Señor lo que nos está diciendo, crean como ese niño que tú tuviste, ese hijo que tú tuviste, y yo quiero que tú te pongas o mires, yo no sé si lo recuerdes cuando tú eras niño, que no nos importaba mucho, que las cosas como que nosotros teníamos tanta inocencia que nosotros pedíamos. Un niño no piensa si hay o no hay, ¿verdad? Nosotros de niños, ¿qué es lo que nos mantenía confiados en nuestros padres? Nosotros pedíamos a veces y no nos importaba si podía o no podía. No dimensionábamos, ¿verdad? Uno no piensa cómo, si podrá hacerlo o no lo podrá hacer, si habrá dificultad, preocupación. El niño seguía jugando, ¿sabes por qué? Porque había confianza de que estaba papá. Yo no sé si me hago entender en esta tarde. ¿Recuerdan? Yo lo que recuerdo de mi infancia, a pesar de que no fue la mejor como tal vez la de muchos, pero tenía un padre en casa, que no fue perfecto tampoco, pero estaba en casa. Y yo no me preocupaba por si tenía un techo o no. Yo no me preocupaba, y le doy gracias a Dios, por si había comida o no, porque siempre suplía. Había un papá que era proveedor. Yo no me preocupaba tal vez si tenía ropa o no. Entonces, mira el nivel de confianza cuando uno crece, cuando uno va desarrollando y adquiriendo conciencia, uno empieza a confiar en papá. Tus hijos confían en ti, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque es lo que han visto. Porque es lo que han visto. Por eso tan importante, como les decía, ejercer paternidad de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Así que, ¿sabes cuál era el único miedo? ¿O cuál era mi único miedo? ¿O cuál es el único miedo de un niño? ¿Sabes cuál es? El único miedo del niño es perder a papá. El único miedo es que perderlo porque o que lo dejen donde no conoce. ¿No les pasaba que cuando te dejaban por allá donde el vecino o un desconocido, lo que fuera, por unos momentos había pánico, ¿verdad? Porque nos da miedo lo desconocido. Pero cuando veíamos a papá, ¿qué pasaba? ¡Wow! La confianza, el corazón nuevamente, ¿verdad? Como que, wow, llegó papá, llegó mamá. Entonces, siempre lo que nos da miedo es perder esa confianza de papá, lo desconocido. Mira que un día estaba con mi hijo Matthew de 4 años y él estábamos en el parque y nosotros con mi esposa nos hicimos en una banca, nos sentamos allí y él estaba allí jugando con sus juguetes. Se distrajo un momento, nosotros comenzamos a hablar y cambiamos de silla. Y al cambiar de silla él no se dio cuenta y nos fuimos para otra y él siempre estaba mirando en la silla que estábamos. Cuando este niño voltea a mirar y no vio a nadie en esa silla, comienza a gritar y comienza: papá, mamá, y empieza a llorar. Y yo salgo corriendo: hey, estoy aquí,
estoy aquí, pero él no le importó tirar sus juguetes, dejar su bicicleta, lo que tuviera, no le importó con tal de ir a buscar a su papá. Entonces mira, por eso el Señor está diciendo, crean como niños. Mi pregunta es, ¿será que hay esa confianza? Hemos desarrollado ese nivel de confianza con Dios en donde nosotros podamos decir en esta tarde, tú eres lo único, lo más importante. Por eso Él está diciendo, confíen como niños. No se comporten como niños, no, confíen como niños, es lo que está diciendo la palabra, ¿verdad? No quiero aquí tener una guardería de niños, no, comportes, no sé que se comporte ni que hable como niño, sino que los que son como niños, dice la palabra de Dios. Así que es tremendo eso, ¿verdad? Es bien profundo. Mira lo que dice Mateo capítulo 7 y verso 9. Dice, ¿qué hombre hay entre ustedes que al hijo que le pide pan le dará una piedra, o al que le pide pescado le dará una serpiente? Verso 11. Pues si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Entonces mira qué tremendo esto. Parafraseando, estas son palabras del Señor Jesús. Parafraseando esto, lo que el Señor está diciendo es, ustedes creen y confían más en ustedes y sus capacidades que en mi amor y lo que yo quiero y puedo hacer por ustedes. Eso resume esos versos bíblicos. Se lo vuelvo a repetir. Mira, ustedes creen y confían más en ustedes y sus capacidades que en mi amor y lo que yo quiero y puedo hacer por ustedes. ¿Sabes por qué? La pregunta que nos hacemos aquí es, ¿qué dañó la confianza de ese niño? Ese niño que creía en Dios, ese niño, y hablo como niño, como ese niño interior, como dice el Señor, es que crean como niños, pero creer y confiar no es lo mismo, ¿verdad? Creemos en Dios, el niño cree en Dios, y el niño cree en papá, pero el niño confía en papá. ¿Sí o no, amada iglesia? Pero hay algo que a través del tiempo, y quiero que usted sea bien honesto, seguimos creyendo en Dios, pero tal vez algo hizo al niño perder la confianza, ¿verdad? ¿Alguna vez como que hemos dudado? ¿Alguna vez alguien se ha sentido, ¿y dónde está Dios? ¿Y qué se hizo Dios? Y como que, ¿sabes cuándo empezó a pasar eso? La pregunta es, ¿cuándo se comenzó a dañar la confianza? Yo me hacía esa pregunta. ¿Cuándo de verdad como que dejé, y ya le voy a contar un testimonio personal, un momento en mi vida que yo dejé y perdí la confianza? Perdí la confianza en Dios. Creía en Dios, pero perdí la confianza. Y yo me preguntaba, ¿cuándo dejé de confiar en ese Dios? Todavía se puede confiar. Ese es el título en esta tarde. Todavía hay un Padre en los cielos en el cual se puede confiar. Así que la pregunta es, ¿qué dañó esa confianza? Y yo te quiero enseñar dos cosas. Esa es la enseñanza de esta tarde, muy puntuales. Dos cosas, y ustedes como padres, gloria a Dios que estén aquí, los que nos ven. Hay dos cosas que nos hacen perder esa confianza en Dios. ¿Y sabes cuál es la primera? No tener un buen modelo de padre terrenal. Wow. Eso es tremendo. Eso bíblicamente se lo voy a demostrar. No tener un buen modelo de padre terrenal. ¿Sabes por qué? Porque la primera figura con la que nos relacionamos nosotros desde niños con Dios, ¿sabes cuál es? Mi Padre terrenal. O sea, usted, por eso a mucha gente le cuesta. Cuando no se ha tenido una buena relación con el Padre terrenal, es muy difícil que esa persona, ese varón, esa mujer, quiera tener o pueda tener una buena relación con el Padre Celestial, porque si no tiene un concepto, una identidad basada en lo que vio y en lo que lo formó, por ahí dicen, los psicólogos hablan que los primeros años, hasta los 5, 7 años creo que es, que los niños desarrollan su identidad y su carácter, y parte de eso, su seguridad, es que el niño o hace una gran marca, una gran diferencia el que haya crecido con papá. Pero no, yo no me refiero, yo sé
que tal vez no puedes estar con papá y mamá, pero por lo menos que papá esté presente. ¿Tú sabías que una de las estudios aquí en los Estados Unidos dice que el 90% de las personas que están en la cárcel, de los varones que han estado en la cárcel, el 90% vienen de un hogar sin padre? Tremendo eso, ¿verdad? Es algo, no me lo invento, lo dicen las estadísticas. Entonces, la estrategia número uno del enemigo, de Satanás, ¿sabes cuál ha sido? Robar al padre de la casa, sacarlo, como cortar, y aunque esté en casa, también puede ser un padre ausente. Entonces es como que ha querido cortar esa relación con el padre terrenal para que no tenga una visualización de un Padre Celestial. Yo no sé si me hago entender. Al final le voy a hacer preguntas y respuestas si usted quiere, pero mira que eso ha generado un problema de identidad, porque si nunca supimos relacionarnos con un Padre terrenal, ¿cómo nos vamos a relacionar, creer y confiar en otro papá que no veo? Por eso cuando alguien viene y le habla, mira, hay un Dios que te ama, hay un Padre en los cielos que te anhela, hay un Padre en los cielos que dio por ti la vida, dio la vida de su Hijo, te quiere amar, se quiere reconciliar contigo, mostrar su misericordia y su amor. Cuando ha tenido un padre que abandona, cuando no ha tenido un padre que está en casa, cuando no ha tenido un padre que consiente, cuando no ha tenido un padre proveedor, ¿sabe del que va a decir? Yo no confío en otro padre. Porque si el que tuve acá no estuvo, ¿cómo usted me va a hablar de otro padre? Yo no sé si me hago entender. Note cómo es de importante la paternidad. Y gloria a Dios que estén ustedes aquí, varones. Y que ustedes todos estemos acá, porque esto es para todos, ¿verdad? Es un tema para todos, porque como hijos de Dios tenemos, y si no lo digo desde el punto de vista de nosotros como padres y de nosotros como hijos, porque si no tuvimos eso de nuestros padres, nosotros somos una generación que a la luz de la palabra vamos a ser una nueva generación que vamos a ser padres. Dicen amén a eso, que vamos a ejercer paternidad. Entonces mira cómo, por eso es tan difícil relacionarnos, porque mira, hay muchos tipos de padres. Está el padre que abandona, está el padre que no provee, está el padre que aunque esté, no está, un padre ausente, que fue el que también me tocó a mí, que amo con todo mi corazón y que Dios tuvo que restaurar esa relación con él. Entonces, ¿usted no se ha dado cuenta que esos patrones tienden a repetirse? Entonces, de acuerdo a lo que yo recibí, eso voy a dar. Pero gloria a Dios que tú aprendes y sabes que tenemos que ser padres, y más con las niñas y bueno, con los varones también, pero esas niñas necesitan varones que ustedes las afirmen como padres, que ustedes la palabra de un papá afirma y crea identidad en las niñas. Porque por eso yo les decía que es cuando un papá no está ahí, cuando un papá no le está diciendo a su princesa, mira qué linda eres, oye mi amor, ese vestido te queda precioso, eres hermosa, mi amor, mira, eres inteligente, tú vales mucho, tú tienes mucho valor, te amo, te amo. Cuando está tan llena de ese amor, tú le colocas el estandarte muy alto para cuando ella quiera conseguir un esposo. Porque cuando hay esos vacíos y esa ausencia de paternidad, por eso es que se van con el primer pajarraco que se les aparece, ¿verdad? Que le dice, ay mi amor, tan linda, ay sí, pues nadie le ha dicho. ¿Estamos o no estamos, varones? Estamos de acuerdo, pero cuando tú la firmas en Dios y le dices, eres una mujer, una princesa del Señor y yo te bendigo y oras, o sea, eso es ejercer paternidad, que estén presentes. Estar en la vida de los hijos, estar en la vida de los varones, de los niños. Yo a mi hijo lo afirmo todos los días, lo lleno de palabras, de bendición, de sabiduría, lo levanto. Porque la Biblia dice que los hijos son como saetas en la aljaba del valiente. ¿Saben qué es la aljaba, no? Ese es donde el arquero echa las flechas, donde las pone cuando el arquero mismo hace la flecha, dice la palabra de Dios, las pule, les hace la punta, las saca, la fila. El arquero dice que toma las plumas, las alinea, y él mismo dice que ¿qué hace cuando el arquero tiene lista la flecha? ¿Qué hace con la flecha? Aló, ¿qué hace con la flecha? La guarda.
¿Sabes por qué? Para el momento en que ellos vayan a ser lanzados, tú lo montes en la palabra del Señor. Por eso es tan hermoso afirmarlos en la palabra. La palabra es como el arco. Tristemente, muchos de nosotros no tuvimos quien nos montara. Nos tocó montarnos en el arco y nos tocó aprender. Pero gloria a Dios por la misericordia de Él que estamos aquí. Pero si tú puedes, prepáralos y en el momento lánzalos a una vida de bendición y de victoria. Dicen amén a eso, amados varones, en esta tarde. Así que eso es. Entonces, ser papás, tenemos que ser ese buen modelo de ese padre terrenal, que ellas aprendan, que ellas puedan discernir. Ok, hay un padre, veo un padre que me ama, veo mis hijos, mi hijo, mi papá me ama. Ok, tengo un concepto claro de lo que es otro padre que me ama. Porque si al que no veo que es por fe, ¿cómo lo voy a ver? Por medio de ti. Así que qué responsabilidad, ¿verdad? Qué responsabilidad. Así que discúlpenme que esta tarde no vengo a felicitarlos de Día de Padres, sino a exhortarlos, pero con mucho amor. Amén. Mira que no fue la celebración del Día de la Madre, Daniela y señora Claudia, que hicimos comida y todo. No, aquí les estoy dando un buen filete, pero espiritual. Así que tremendo. Todavía pueden, sí, se pueden desquitar, amén. Entonces, mira, ¿qué es lo primero? ¿Qué dañó la confianza en papá Dios? Estamos claros con eso, ¿verdad? ¿Qué? Que no había una buena relación con mi papá terrenal, que sé que fue el 90% de nuestra generación, en donde no hubo un concepto. Esta generación, la generación nuestra, de ustedes, de nosotros, yo veo la misericordia de Dios en esta generación, porque gracias al Señor, muchos de los errores que nuestros padres tuvieron, y no por juzgarlos y los bendecimos, muchos de nosotros dijimos no los vamos a repetir. Por eso nosotros desbordamos tanto amor en esta generación. Por eso los abuelos nos dicen que los malcriamos, porque es que ellos decían, ¿cómo lo hacía mi mamá? Pues con usted también. Si fue con palo, yo también le doy palo a usted. Y así fue que nos levantaron. Pero esta generación dice, sí, claro, con vara, pero también con amor, como dice la palabra del Señor. ¿Y sabes qué es lo segundo que ha hecho que se pierda esa confianza y que no creamos como niños, como dice la palabra del Señor? Que crecimos muy rápido. Allí tengo la frase, crecimos muy rápido. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Yo no le estoy hablando de crecimiento físico, sino de crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque yo me refiero a que creer y mantenerse confiado implica que el niño, cuando es niño, obviamente que está ahí, en los brazos de papá, ahí, él está confiado. Pero cuando el niño crece y empieza a ver tal vez que su papá no era el superhéroe que él pensaba, que su papá tiene errores, que su papá no era el Donald Trump que él pensaba que le podía comprar todo, ¿verdad? Que habían entonces como que se empieza a desanimar. Y cuando empezamos a crecer, ya como que nos damos cuenta de que ya ese miedo se va. ¿Por qué? Porque yo ya puedo dominar mi vida, yo ya puedo defenderme, yo puedo ya conseguir mis cosas, yo ya no necesito de papá. ¿Sí o no? Eso es en el mundo terrenal. ¿Sabes que con Dios pasa lo mismo? Porque a veces, mira, venimos a Dios, pero como que creemos en Él, pero nos cuesta confiar porque crecemos demasiado rápido. Y crecemos tanto en nuestra vida espiritual que podemos decir como que ya yo puedo solo, como que no te necesito. Y aquí quiero comenzar quiero contarte parte de mi testimonio. Y es que a mí me pasó eso, yo crecí muy rápido y el pastor Carlos está aquí de testigo. A ti te mostré algunas fotos el viernes. Yo crecí muy rápido en el mundo espiritual. Yo, un joven de 24 años en donde el Señor me llama a servirle y me lleva a una ciudad en donde las iglesias no pasaban de 50, pero Dios me dio una gracia y estaba tan metido con Dios en ese tiempo. No quiere decir que ahorita no he madurado en el Señor, pero cuando yo empecé, yo buscaba, ayunaba hasta 7 días corridos, hacíamos campañas de sanidad, milagros. Estaba tan metido con el Señor y tan confiado de Él que Él empezó
a multiplicar lo que empezó en la sala de una casa, como decir 5 personas. Al final éramos 300, 350, se multiplicaban los servicios, crecimos de manera sobrenatural. Tú has visto las fotos. Y crecí muy rápido. ¿Sabes qué pasó? Cuando yo empiezo a ver ese crecimiento y empiezo a ver eso, empecé a dejar de confiar en Papá Dios y a empezar a depender de mis fuerzas. O sea, creía en el Dios, pero ya como que la arrogancia, el orgullo que no, empezó a tocar mi vida sin darme cuenta. Y dejé de confiar y depender de Él y empecé a hacerlo en mis fuerzas. Y creía en Dios, claro que sí, pero dejé de confiar y pensé que era por mi mano, porque el talento que Dios me había dado, porque Dios sanaba a los enfermos, porque oraba por los enfermos y se sanaban, porque no quiere decir que ahora no, sí, pero en ese entonces, tal vez en mi madurez, crecí muy rápido y dejé de confiar en Dios. ¿Qué pasó? Año 2012, Dios irrumpe en mi vida y ministerio porque crecí demasiado rápido. Así que entro en un periodo de restauración, porque no dejé de creer, ¿ok? No dejé de creer, dejé de confiar. Entonces todo como que eran mis fuerzas y dejé de ver a papá como lo veía cuando comencé. Eso fue lo que pasó. Y tal vez muchos recuerdan su primer amor cuando conocieron a Dios, tal vez que te la pasabas más con Él, orabas más, como que lo buscabas más, pero poco a poco se fue apagando esa llama. ¿Sabes qué pasó conmigo? Eso me pasó. Venía con un ímpetu tan grande, pero cuando dejé de confiar en Él y empecé a confiar en mí, como que me desconecté de la fuente que me mantenía con los ojos puestos en esa confianza. Esto es igual que tú sacar una planta de su hábitat. Saca una planta de la matera o de la tierra. Tú sacas esa planta y tú ¿qué va a pasar con esa planta? A ver, aló, ayúdeme usted. ¿Qué va a pasar con la planta? Sí, se muere, claro que sí, pero no se va a morir al instante, ¿verdad? Sino que empieza ella desde su propio, de lo que tiene, de sus nutrientes dentro, empieza a dar, pero hasta que a absorberse ella misma hasta que se seca. Gracias por su colaboración, ¿verdad? Entonces no es de la noche a la mañana, porque es que de la noche a la mañana no pasa eso, porque puedes decir, ¿y a qué horas pasó eso? No, es que yo me desconecté, dejé de confiar y empecé a secarme. Y me empecé a secar, y entonces cuando te empiezas a secar de la fuente, cuando te desconectas de la fuente, entonces te empiezas a morir, empiezas a secar y empieza el orgullo y empieza la arrogancia. Empezó en mi vida y el pastor Carlos es testigo. Cosas que yo digo hoy en día, wow, Señor, tremendo. ¿A qué horas? Pero fue eso, la fuente fue quitada. Entonces, ¿qué pasó? Comienzo por un proceso de restauración que inicialmente duró 9 meses. Yo estuve en un proceso de restauración con un pastor, psicólogo y pastor. Él era maestro de otros pastores, el que era mi pastor, al cual bendigo. Él costeó todos los gastos de esto. Y yo estuve en un proceso 9 meses. 9 meses dejé de predicar, me dediqué solamente a restaurarme. ¿Sabes por qué? Porque había una ausencia de paternidad que estaba afectando mi presente. Aunque no parezca, ¿y eso qué tiene que ver? Dirá usted. Había una raíz, comienzo ese proceso, y había una raíz y era esa ausencia de paternidad en mi niñez. ¿Por qué? Porque yo quise llenar ese vacío con cosas, con tener, con hacer. Mi identidad estaba basada en lo que hacía, no en lo que era. Como que necesitaba de la gente para que levantaran mi ego, mi orgullo, para que dijeran, oye, qué bien predicaste, oye, cómo el Señor te usa. Y cuando el Señor me quita eso, wow. Ah, sí, vas a confiar en ti, pues sigue confiando en ti. Y tuve que pasar por ese proceso, año 2012, Pastor Carlos sabe. Pero qué lindo Dios que yo decidí, porque por eso la palabra del Señor dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, si cae en tierra y muere, lleva mucho fruto.
Entonces yo tuve que decidir caer en tierra y morir. ¿Morir a qué? Morir al orgullo, morir a la soberbia, morir a confiar en mí mismo, morir a todas esas cosas que me estaban dañando. Pero ¿sabes qué? Algo que te digo, el Padre al que ama disciplina. Y eso yo lo tomé como que el Padre me ama. Y sabes que el someterme a eso me tiene hoy. ¿Cuántos años después? 12 años después. Me tiene nuevamente aquí predicando el evangelio, con un corazón planchadito, con un corazón tranquilito, confiado en Él, tranquilo. Sé que van a venir cosas grandes y poderosas y confío en Él. Amén. Pero ¿sabes qué? ¿Qué fue lo que pasó? Esa ausencia de paternidad la quise llenar con todas estas cosas. Y estudiando, una de las tareas era eso, restaurar mi relación con mi Padre terrenal. Por eso vengo con tanta autoridad a hablarte en esta tarde, porque sé la relación que tiene lo espiritual con lo terrenal. Hoy día del Padre, muy lindo, muy bonito, pero hay que tener una buena relación. Yo entonces tuve que hacer estudios de mi árbol genealógico, hablar con mis tías más viejas, ancianas, digámoslo así, investigar de mi abuelo, mi tatarabuelo, identificar problemas, patrones dañinos, destructivos que se hayan presentado en mi generación. Y dentro de esto, un día yo hablando con mi papá, nunca yo me había sentado a hablar con mi padre, siendo ya un pastor. Nunca me había sentado a hablar con él y yo me guardé tantas cosas, era como un reclamo que nunca le hice. Por eso es tan hermoso hablar y estar a paz, a cuentas. Y yo me siento a hablar con él y yo le abrí mi corazón, porque esa era la tarea. Abra su corazón. Tienes algo con tu papá, abre tu corazón. Y abro mi corazón y yo le pregunté: papá, ¿por qué nunca me expresaste tu amor de manera diferente? No quiere decir que no me haya expresado amor. Él me expresaba el amor, claro, proveyendo. Él me expresaba el amor con la comida, con el vestido. Pero seamos sinceros, nosotros necesitábamos ese amor, ese abrazo, ese beso, ese que acompáñame al parque, llévame al parque, llévame al partido de fútbol, quiero que me vayas a ver, quiero en mi presentación. Tantas cosas que crearon un vacío y simplemente él era el proveedor, un padre ausente en cierto modo. Y eso trajo problemas años después a mi vida, desórdenes. Pero Dios es bueno, mi amada iglesia. Ese Padre es bueno. ¿Ustedes lo creen? Es un Padre bueno. Y yo me siento y le pregunto: papá, ¿por qué nunca expresaste ese amor? Y esa respuesta que él me da, wow, me dice, llorando con lágrimas en sus ojos, me dice: porque yo nunca lo recibí de mi padre ni de mi madre, porque nunca lo aprendí y no sabía cómo hacerlo. Wow, eso me voló la cabeza. Ay, nos abrazamos, lloramos. Y yo tuve que pedirle perdón, restaurar eso. Porque ¿cómo pretendo yo tener una buena relación con mi papá celestial si no tengo una buena relación con mi papá terrenal? Así que esta es una tarde en donde yo te invito, si tienes a tu papá todavía, llámalo, bendícelo, pide perdón, examina. Si no está, ok, adiós, pero sana eso, si hay ausencia, si hubo lo que hubo. Eso afecta. ¿Están aprendiendo o no en esta tarde? ¿Verdad que sí? Así que lo que yo recibí, Él me lo dio, porque eso fue lo que Él recibió. Así que lo que Él recibió, me lo dio a mí. Y viene a mí aquella historia. Yo le dije que bíblicamente se lo iba a demostrar. Aquella historia en Primera de Samuel, capítulo 17, en donde aparece un joven rubio, un muchachito rubio, dice que era de hermosos ojos y de hermoso parecer, como todos los hombres de New Generation. No se lo creyeron. Bueno, voy a volverlo a repetir. Allá en Primera de Samuel capítulo 17 dice que apareció un jovencito de ojos hermosos, rubio y de buen parecer, como todos los hombres de New Generation. Dicen amén. Amén, porque la palabra también dice que hay que llamar lo que no es como si fuera, ¿ok? Así que digan amén también ahí. ¿Sí saben de quién estamos hablando? De David, de verdad, el rey David, ¿verdad? Así que dice que el rey David
un día dice que él fue al campo de batalla a llevar unos quesos. Ustedes conocen la historia. El papá le dice, él era un pastor de ovejas, pero ya había sido ungido rey. Y el padre de los hermanos de David, que estaban en la guerra con el rey Saúl, dice que estaban acampando allí en un valle, y les manda unos quesos y unas cosas, y les dijo, bueno, ve, lleva esto allá y trae razón de tus hermanos. Llega David y encuentra a un hombre de 3 metros llamado Goliat, un gigante, ¿verdad? Un gigante, hombre de guerra. Y mira lo que dice Primera de Samuel, que les gritaba y los desafiaba. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 8 dice: entonces se detuvo y gritó al ejército de Israel diciendo, este es Goliat, ¿para qué salen a disponer la batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan entre ustedes un hombre que venga contra mí. Verso 9. Si él puede luchar conmigo y me vence, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo puedo más que él y lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Ojo con eso. Verso 10. Y el filisteo añadió: yo desafío hoy al ejército de Israel, denme un hombre para que luche contra mí. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se amedrentaron y tuvieron mucho temor. Diga conmigo, se amedrentaron y tuvieron temor. Ese gigante les gritaba: manden uno contra mí, si ustedes ganan seremos sus esclavos, pero si yo les gano, ustedes nos servirán. Sabes, allí tengo una frase que me inspiró el Señor y dice: todos los gigantes que tú no derribes les quedarán a tus hijos. Y eso fue lo que pasó en mi vida. Los gigantes que mi padre no venció me quedaron a mí. Pero gloria a Dios que estamos aquí. Todo gigante que tú no derribes, papás, nosotros como padres tenemos una influencia espiritual sobre nuestros hijos, y nosotros nos tenemos que parar hoy como padres, y los que no son y que van a ser futuros padres, ¿verdad? Pastor Carlos Minor allí. Nosotros como padres ejercemos, somos los sacerdotes de la casa Andrés, ejercemos una autoridad sobre nuestros hijos. Tú eres autoridad sobre tu hijo. Ora por tus hijas, declara sobre ellas bendición, profetiza sobre ellas lo que Dios quiere y en sus planes está. ¿Por qué? Porque todo lo que yo permita en mi vida es como si yo se lo pasara, es como si yo permitiera, como si yo no luchara. Ese Goliat venía y amedrentaba, y ellos estaban miedosos y temblando. Pero gloria a Dios, Goliat no no se percató que un capítulo atrás, en el capítulo 16, ya Dios había ungido a este muchachito como rey de Israel. Aquí Saúl representa el liderazgo de Israel y ejercía paternidad sobre Israel. Él estaba representando todo Israel. Tú como papá, ¿quién quieres ser? ¿Un Saúl o un David? Saúl se amedrentó, a Saúl le dio miedo, Saúl fue un cobarde, le tenía miedo y eso influyó en todo el ejército, porque él tuvo miedo y todo el ejército también. Pero llega este joven ungido por Dios, dice que desde el mismo instante que el sacerdote Samuel lo unge, dice la Biblia que el Espíritu de Dios estuvo con David. Entonces todo gigante que tú no derribes le van a quedar a tus hijos. Pero gloria a Dios que tú estás aquí, amado varón, en esta tarde, mujer de Dios, que somos hombres de Dios, que estamos ungidos y que venimos, pues, ¿cuáles son esos gigantes? ¿Qué problemas yo veía en mi padre? Yo descubrí en ese árbol genealógico alcoholismo, adulterio, brujería, hechicería. ¿Sabes qué? Mi papá no lo pudo vencer. Pero sabes que Dios ya había ungido a un pastor Víctor para que en este tiempo, en esta generación, venciera ese gigante. Y en el nombre de Jesús, con oración, sabes que eso se tuvo que vencer, porque en mi casa se practicaba brujería, hechicería. Yo tuve que orar por eso, y todo lo que los practicaban allí tuvieron que salir corriendo. El alcoholismo, yo les conté, ¿no? Que era un lugar, mi abuelo tenía un lugar, una cantina en donde vendía trago. Ese lugar luego fue un lugar para predicar el evangelio, fue una iglesia
manera que Dios usó a este hombre para predicar el evangelio de Dios. Esos gigantes fueron destruidos porque hubo alguien que le quitó la cabeza a ese gigante, le quitó la cabeza a ese Goliat y se paró para establecer una nueva generación. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Si a mí me dijeran eso, déselo fuerte a Cristo, amados. Amén. Fuerte. Así que Saúl representaba como paternidad sobre Israel, pero Dios ya había levantado un rey que representaba no solo el presente de Israel, sino el futuro también. Así que al igual que te levanta a ti en esta tarde para pelear contra esos gigantes y cortarles la cabeza con la espada del Espíritu. ¿Qué tal si estamos de pie en esta tarde? Y viene David y le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el ejército, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y se fue, dice que fue ante el gigante y le cortó la cabeza. Así que, varones, hay cosas que solamente a veces parecen pequeñas y nosotros decimos: oh, yo lo puedo dominar, oh, yo puedo con esto. Pero llega el momento en el que se crecen y se salen de control, que solamente con la unción del Espíritu Santo podremos vencer. Así que tú debes ser un matagigantes, amén, y de nuestras generaciones. Y cierro con esto y cierro mi historia comparándola con la historia del hijo pródigo allí en Lucas capítulo 15. ¿Recuerdan este hijo pródigo que pidió herencia, que fue y malgastó todo, lo desperdició todo? Pero hubo algo, y él dice la Biblia que tuvo hambre. Pero ¿sabes qué fue lo único que nunca perdió este hijo pródigo? Nunca perdió la imagen de un padre lleno de amor y misericordia. Y eso fue lo que yo nunca perdí, ya perdonando a mi papá terrenal y restaurando la relación con él. Volví a los brazos de papá, un padre, aunque fallé, aunque tenía errores, siendo un pastor. Y muchos pastores no se atreven a contar esto, pero yo sí. Porque cuando tú vences los enemigos, Dios usa esas victorias para avergonzar al enemigo. Una batalla que se ganó, una batalla que se sigue librando en este país. Así que ese amor de ese padre yo nunca lo olvido, del papá que siempre con los brazos abiertos no me desechó, porque pudo decir: ah, sí, muy soberbio, muy agrandadito, ya no eres mi hijo, que por muchos pensaríamos así, Dios lo va a castigar, ah, le pasa eso, mire, Dios lo castigó. No, era un padre que me estaba amando y que caí en las manos del alfarero, y dice que él hace la vasija nueva. Así que esas cosas que pasan en nuestra vida, gloria a Dios que estás en las manos del alfarero, gloria a Dios, porque Él está haciendo cosas nuevas, Él hace todas las cosas nuevas, ¿verdad? Es bueno ese Dios, ¿verdad, señora Claudia? Es bueno. A veces no entendemos, no nos da para entender, no tenemos que entenderlo todo, pero si estamos en las manos de Él, confía. Y yo veo que nunca perdió este hijo ese padre lleno de amor, el cual le dio su herencia, el cual siempre lo amó y que cuando lo vio a lo lejos se le tiró al cuello. Mandó a pedir anillo, vestido nuevo, calzado nuevo. Así que puedes venir cuantas veces quiera. Era lo que estaba dando a entender ese padre. Fallamos todos, pero podemos ir a los brazos del Padre como cantábamos, cuantas veces queramos. Así que hay dos opciones: o huir de los brazos de papá o correr a los brazos de papá. Y yo creo que la segunda es la mejor. Cuando Adán falla y peca, ¿qué hace? Se escondió. Que el Señor le dice: hey Adán, ¿dónde estás? Dice: me escondí porque tuve miedo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con este hijo pródigo en esta parábola? Corrió a los brazos de papá y lo abrazó. Cierro con este pasaje bíblico y dice: aquí los brazos del Padre están abiertos. Jeremías 31:3 dice: el Señor me ha aparecido desde hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Mira, con amor eterno.
nos ha amado ese buen Dios. ¿Se sienten amados en esta tarde? Confía en ese buen Dios. Aún se puede confiar, todavía se puede confiar en ese buen Dios. Desde que esté sentado en el trono el Hijo, desde que el Padre esté, desde que estemos aquí, todavía se puede confiar. Si papá terrenal, hoy espero que hayas aprendido algo. Si falló, porque muchas veces como que queremos forzar la fe no es una carga, o el creer o el confiar no es una carga, pero hay cosas. Yo esta tarde pido que te examines. Tal vez hay cosas allí, vacíos, que tú dices: ¿por qué no puedo confiar? ¿Por qué no puedo creer más? ¿Por qué no puedo ir más allá? Como me pasó a mí en un tiempo. Tal vez sea tiempo de restaurar la relación con ese Padre terrenal, para poder tener una mejor con el Padre celestial. Vamos a orar en esta tarde. Todavía se puede confiar, todavía se puede confiar. Oremos. Padre, te damos gracias, porque tú eres un Dios bueno, un Padre maravilloso. Gracias por esta palabra, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te doy gracias, Señor, porque has sido tú quien has hablado en esta tarde. Espíritu Santo, he sido instrumento tuyo. Yo sé que tú has hablado a cada corazón, cada varón, cada mujer, cada joven, y los que nos ven por YouTube, Señor. Yo sé que tú hablarás, Padre Santo. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos en esta tarde. Y oro para que el poder de la paternidad, Señor, se manifieste. Padre, que podamos verte como ese Padre que nos ama con amor eterno. Ese Padre que siempre nos ha buscado, porque de eso habla tu palabra. Un Padre amoroso en busca de sus hijos. Y en esta tarde hemos venido a encontrarte una vez más. En esta tarde, Señor, si hemos perdido esa confianza, creemos que eres un Dios poderoso, pero también ayúdanos a confiar en un Padre eterno, en un Padre que nos ama, en un Padre que provee, en un Padre que nos cuida, que nos respalda, en un Padre que nos ama, oh Dios. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, porque Él fue el camino, la verdad y la vida que nos ha llevado a ti, al Padre. Y esa es nuestra esperanza, Señor, estar contigo toda la eternidad, con ese buen Dios y ese Padre amoroso. Si hay algo en tu corazón contra tu Padre terrenal o contra alguien en este momento, en esta tarde, dile: Señor, yo te pido me ayudes, Señor. Si hay algo que me ha impedido, Señor, confiar, que me ha robado la confianza, que ha quebrantado esa confianza, si hay algo desde mi niñez aún que marcó mi vida y mi relación contigo, que lo esté marcando, dile: Señor, yo hoy decido perdonar a mi Padre, hoy decido perdonarlo, dile. Y yo lo bendigo donde quiera que esté, Señor. Y yo lo bendigo si ya murió, Señor, tú eres mi Padre y ya es un tiempo nuevo en donde acepto la paternidad tuya, Dios del cielo. Hoy, Señor, nos entregamos a ti. Dile: bendigo, Señor, y te doy gracias por todas las cosas que tú me permitiste, Señor, en mi niñez, aún las que no entiendo. Tal vez muchos abusos, cosas que nunca entendí, Señor. Hoy entiendo que tú, mi Dios, estabas, que nunca me has dejado, Dios de la gloria. Hoy te pido, Señor, me ayudes a verlo con otros ojos, a perdonar, a levantarme, Señor, a sanar esa relación con mi Padre terrenal, para poder tener una relación maravillosa contigo, oh mi Padre eterno y celestial. Hoy decido cortar cabezas de gigantes. Hoy decido responsabilizarme como padre de aceptar ese reto, Señor, de matar los gigantes para que no queden a mis hijos, a mis hijas. Hoy aceptamos ese reto, Señor, de caminar en el nombre de tu amado Hijo con la espada del Espíritu, Señor, y conforme tu palabra nos diga y nos enseñe. Danos la sabiduría, danos la fortaleza, danos, Señor, el poder para seguir adelante y no desmayar y no desfallecer. Danos la sabiduría para seguir levantando a nuestros hijos y ser ese varón de la casa, el sacerdote, ser ese varón, ese hombre que empodera, que monta a sus hijos en la aljaba y que los saca para montarlos en el arco y lanzarlos a la bendición tuya, Dios del cielo. Gracias. ¿Qué tal si levantamos nuestras manos? Padre, y te doy gracias en esta tarde por este tiempo, esta palabra. Bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos en esta tarde. Te pido esta semana sea una semana de bendición y de reconciliación en ti, que te podamos ver, Padre nuestro,
como ese Padre nuestro que está en los cielos. Bendigo el salir y el entrar esta semana en sus trabajos, en todo lo que hagan. Ángeles a campo para que los guarde y los bendiga, mi Dios del cielo. Como sacerdote tuyo, Señor, recibo la bendición tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la imparto sobre tu pueblo para que puedan ir en paz. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios les bendiga en esta tarde, mis amados. Pueden ir en paz. Dale un abrazo a la persona que está a su lado. Bendígala, bendígala. Y dile: tienes un Padre en los cielos que te ama. Amén, Andresito.